¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la vuelta completa. 5 minutitos, apenas 5 minutitos pasaron de las 6 de la tarde. Una tarde preciosa, 25 grados en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Siguen, por supuesto, todas las noticias vinculadas a la cuestión económica en la Argentina, que es el tema que nos viene ocupando y nos viene preocupando hace días y semanas. El presidente Javier Milei hizo nuevamente declaraciones acerca de las cuestiones de la economía y las cuestiones vinculadas con las candidaturas y lo poquito, ¿no? Que falta apenas 10 días, ¿no? Clavados, 10 días para las elecciones de medio término, previstas para este domingo no, sino el próximo. Milei dijo que por favor, ya está, expert no existe. ¿Expert? No. ¿Por qué le preguntan de expert? Si ya está, no es más candidato. Para el presidente que expert no sea más candidato, significa que ya se dio vuelta a la página, que a la sociedad argentina no le deben ninguna explicación, ni él ni expert, y que, bueno, hay que seguir para adelante. Mira vos, es historia. Él no quiere hablar del pasado, le dijo Javier Milei a Feynman, ¿no? Era el periodista que lo estaba entrevistando. Bien, qué loco, ¿no? Que no quiere hablar del pasado cuando se la pasa hablando del kirchnerismo. Se la pasa mencionando cuestiones de la agenda hacia atrás para hacer campaña. Pero él no quiere hablar de expert, como si además se tratara de una cuestión que aconteció hace, no sé, 5 años atrás. No, no. Hace apenas una semana, 10 días, expert era sobre todo sostenido por el presidente ahí a tope de la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de este tema, sin duda, vamos a hablar de Villaverde porque está Mastrangelo acá a mi derecha. Hola Mastra, ¿cómo estás? Hola Andrea, recupero, ¿cómo Muy estás? bien, pero bueno, vas a tenés más información sobre Villaverde Tengo más información que sobre bueno, Villaverde. venís siguiendo a Villaverde hace Sí, unas no sé semanitas si le gusta mucho, y pero se bueno. está picanteando, ¿no? Sí, Bien, tenemos información tenemos. sobre Villaverde. Comentaba recién lo de Javier Milei, que bueno, uno se quedó sin respuestas, Sturzenegger, cuando Mariano Recalde le dijo claramente, Mudo ¿no? Que lo salvó total. la corte de ir en Exacto. cana. Bien, quedó mudo, cri, 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 cri. Y ahora el presidente dice, bueno, ya está, por qué me preguntan? ¿Es parte de una operación la pregunta? Increíble. Bien, vamos a poner un poco de música, abrimos la agenda, tenemos tiempo, vamos a estar con ustedes hasta las 20 acá en la Radio de las Madres, nuestra querida 530.
Bueno, acá estamos. Nos demoramos un poquito y dejamos correr bastante de la canción porque nos fuimos a servir un cafecito y había cola en la máquina, había fila en la máquina para servirnos un café Bantú, el café de la radio. Gracias por el aroma me salió, el aroma y el sabor de cada mañana, probarlo en tu casa, también en la oficina. Café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Comunicate al 11 58 96 2830 o www.cafebantú.com.ar. En Instagram lo encuentran como @cafebantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Bantú. Los oyentes ya nos están escribiendo al 11 3200 0530. Muchos están contentísimos porque arrancamos con Vamos las Bandas, que no son las bandas del presidente estas. Específicamente estas no son las bandas del presidente. Porque bueno, la banda del presidente ya presentó en Sociedad en el Movistar Arena y bueno, ya estuvimos hablando bastante. Incluso hablamos con Jorge Alemán de la banda del presidente. Lo de ayer igual creo que fue ¿Qué de ayer. todo? Las declaraciones de Berti Venegas. ¿Las escuchaste? Bueno, no sé si las tenemos las declaraciones de Berti. Bueno, si no las tenemos, después las podemos poner para escuchar o las podemos comentar. No estoy totalmente recuperado de shock, de haber escuchado No sé de qué habla. No sé. ¿A quién le hablan? No sé de qué mundo, de qué país. A ver, país. cuando vos escuchás a creo Berti que ni en Venegas Mónaco. Lynch, contamos rápidamente, seguramente los oyentes ya están súper enterados, la escucharon. Está casi viralizado el audio, ¿no? De Berti Venegas Lynch en determinado algoritmo. En otro, Claro, me imagino que. No les aparece, o les aparecerá como algo que está legitimado, ¿no? Porque él dice que le gusta comparar la economía del país con la economía de las familias. Familiar. Y es lo mismo esto que nos pasa a nosotros que le pasa a una familia que tiene 6 casas y una lancha. Me pensé que era al revés. No. 6 lanchas y una casa. 6 casas y una lancha. Podría ser también. Bueno, 6 casas, una lancha. Y solo labura uno en la casa y mantiene a todo un familión. Claro. Y sacan un crédito para pagar la tarjeta, el mínimo de la tarjeta de crédito. Y él decía, loco, vendé alguna de las casas en lugar de sacar un crédito, vendé la lancha. Sí. Bueno, esa era la comparación con lo que nos pasa como sociedad, ¿no? Como claro. Ni siquiera con lo que le pasa a las familias. Ahora vamos a estar hablando de lo que les pasa a las familias en unos minutos nada más, con el tema del endeudamiento, que es una de las cuestiones que también venimos persiguiendo en este programa como agenda, ¿no? Porque esta crisis económica impacta en todas las clases sociales, impacta en las clases que ya estaban en la pobreza y las empuja hacia la indigencia que según Javier Milei bajó. Sí. Hay 6 millones menos de personas que están en la indigencia según Milei. No sé cuáles son las cifras que maneja el presidente en un país que está realmente quebrado. Una cosa son los números y otra cosa son lo que se siente, lo que se palpa, lo que pasa en los comercios que están vacíos. No hay nadie. Sí, y de todas maneras, fíjate vos, nosotros lo tomamos medio en broma porque es un personaje... Berti. Pero el nivel de aislamiento de la realidad, porque yo creo que esa declaración hecha en Argentina es una tomada de pelo. Creo que hasta en Mónaco, si la haces, es una tomada de pelo, que debe ser de los países que tiene el ingreso per cápita más alto del mundo, y no creo que la gente promedialmente tenga 6 casas y una lancha para utilizarlo como factor comparativo de la economía real de la gente. Claro. Es una falta de respeto. Es que todo el mundo tiene 6 casas, una lancha, 4 autos y no sé qué más dijo. Esa persona es el presidente de la Comisión de Presupuestos ahora sí. de la Cámara de Diputados. No, es el baterista de la banda del presidente. También. Vos te olvidás de ese detalle. No lo pases por alto, porque si no estás dando todo su currículum. De su currículum. Bueno, dale. Que dentro no es tan vergonzante como el de Lorena Villaverde, pero bueno. Vamos a hablar de Lorena Villaverde en un rato nada más, pero vamos a hablar de lo que le pasa a una franja de la población, ¿verdad? Que bueno, que ya hace rato no llega a fin de mes, las cuentas no le dan. Y el agravamiento, ¿no? de las condiciones sociales y de las condiciones económicas deriva, lógicamente, en asumir deudas. Totalmente. Ahora, ¿se pueden pagar esas deudas o en qué situación está esa franja de la clase media, que
sobrevive o llega a fin de mes endeudándose. Vamos a hablar de este tema con Julio Luna. Él es sociólogo, director del Laboratorio de Sociología Clínica de la Universidad Nacional de Rosario. Es un gusto, Julio, recibirte en la 530. Te saluda Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo. Hola, Andrea. Hola. ¿Qué tal? Vos sabés que tengo el retorno muy bajo. Bueno, Apenas te puedo escuchar. A ver si lo podemos corregir. Vos nos decís cuándo nos estás escuchando mejor, que nuestro compañero Carlos Di Mare está poniendo ahí, calibrando el sonido. ¿Está? ¿Ahí nos escuchás? Perfecto. Bueno. Ahí sé que se escucha perfecto. Bueno, estábamos arrancando recién el programa de esta tarde, hablando un poco obvio, de la crisis social, la crisis económica que está atravesando nuestro pueblo, comentando también las declaraciones de Berti Venegas Lynch, ¿no? Que cómo puede ser que la familia, que tiene una lancha y 6 departamentos, no venden una propiedad para hacer frente a la crisis. Esta desconexión, ¿no? De parte de los funcionarios de una cosa que se palpa directamente en la calle, no hace falta ir muy lejos para darse cuenta. Julio, ustedes hicieron un trabajo, laboratorio de sociología clínica, ¿verdad? De la facultad, sí. De la Universidad Nacional de Rosario. Sí. Y bueno, es muy interesante, ¿no? Porque ustedes están midiendo ya hace tiempo, ahora nos vas a contar desde cuándo, están midiendo el tema del endeudamiento en las familias. Correcto. Sí, nosotros en realidad la primera medición la hicimos el año pasado y lo hicimos a través de Focus Group, que es cuando en febrero del año pasado, cuando recién comenzaba prácticamente el gobierno de Milei, sí, y empezamos a dar las primeras medidas, y ya en los Focus se notaba que había mucha gente que decía que en realidad yo empecé ya a hacer algunos achiques. Eran achiques, digamos, menores, pero eran, por ejemplo, dejaban de ir a cenar para pedir delivery, ya no iban a tomar café tan seguido con los amigos, lo limitaban. Sí. Empezaron a limitar una serie de gastos, y bueno, ya eso era al menos llamativo, pero bueno, dentro de todo era un ajuste familiar, y no pasaba de eso. Sí. Y después, ahora ya con datos más concretos como los del Banco Central, el Banco Central, cada vez que uno pide un crédito, hay que decir el motivo del crédito, y abrumadoramente la mayoría tilda la parte que dice para refinanciación de pasivos. Uh-huh. Entonces, esto significa que la gente lo que está haciendo es sacar un crédito para pagar otro crédito, para pagar la tarjeta, pero las cifras son las que fundamentalmente asustan. O sea, estamos hablando de que 9 de cada 10 argentinos tienen alguna deuda, ya sea a nivel de algún servicio, como luz, gas, en algo está endeudado. Uh-huh. Y de ese 91% hay un 15% que son créditos para refinanciación de pasivos fundamentalmente, y hay un 30%, que es para deudas con tarjeta. Pero cambió mucho lo que se paga con tarjeta. Antes a lo mejor se compraba un electrodoméstico bien durable, y ahora ya están utilizando la tarjeta para comprar alimentos. Claro. Entonces cambió no solo el objetivo de la compra y el por qué se gasta en tarjeta, sino que también cambió la cantidad, porque estamos hablando ya de un 30,5%, de los cuales de ese casi un 60% de ese 30% que compra por tarjeta, lo está destinando a la compra de alimentos. Bueno, lo que quiere decir ahí claramente que la gente no llega a fin de mes. Exacto. Pues si estás tarjeteando el Morphy, ¿no? Claramente. Exacto. Es porque no estás llegando a fin de mes. Claro. Y la tarjeta sirve como esa herramienta. Siempre nosotros recordamos que, porque hay mucha gente que no tiene tarjeta, Julio. Claro. O sea, estas son mediciones que tienen que ver con los que sí están en el sistema bancario y tienen plásticos.
Claro, después... no, ni hablar de Sí. lo que debe ser para una familia que no está bancarizada o que tiene que pedir un crédito en los barrios populares Al prestamista. al usurero, digamos, Mm. al prestamista. Entonces, y pagan por semanas en algunos casos hasta por día. Ahí es difícil, es muy, muy, muy difícil el padecimiento. Yo creo que es muy difícil ponerse en ese lugar. Totalmente. Inclusive acá nosotros dentro de ese 76% que ya se encuentran en mora de las deudas con tarjeta, hay un 15 de estos hogares que ya sufrió embargos sobre sueldos, bienes o cuentas. Siempre estamos hablando acá de lo bancarizado, y quizás lo que nos diferencia a los sociólogos de los economistas es que mientras uno ve un número, nosotros vemos que cada intimación judicial que recibe una familia es un padecimiento, Sí, claro. es un momento de angustia, y es algo que genera inclusive hasta conflictos familiares. Claro. Yo participé, tuve la posibilidad de participar del movimiento en defensa de la vivienda única, que fue solamente acá en Rosario se dio ese fenómeno, que fue una especie de, si se quiere, se rebelaron contra el tema de los embargos, sí. Los embargos de las casas de viviendas familiares. Exactamente. Que, digamos, los bancos por una deuda de tarjeta, o sea, si vos comprabas un aire acondicionado, no pagabas la tarjeta y te quedabas sin trabajo, entonces iban directamente y te embargaban tu vivienda. Entonces empezó toda una lucha, un proceso que terminó acá en Santa Fe con una ley de vivienda única, en donde la vivienda única es inembargable, lo único es un trámite gratuito que se hace con el documento, se hace con la escritura y una boleta de API, que sería impuesto de acá de Santa Fe. Entonces, con eso y un simple trámite se puede hacer, y de esa manera, aunque sea, resguardas esto. Es la propiedad. Nosotros estamos siguiendo esta curva de endeudamiento y no vemos que la posibilidad, no de que baje, que se aplane. O sea, esto estamos hablando de números que son datos de mayo, junio. No sé lo que debe ser ahora, o sea, todavía no tenemos esos datos. Podría ser peor. Ese es el problema. Creo que el escenario es peor y tiende a hacer esto una verdadera bola de nieve. Es tremendo, es tremendo, Julio, este panorama, porque cada familia ya no puede afrontar lo que pidió prestado. Entonces pide prestado, y también los bancos están ofreciendo hasta ya hace unos cuantos meses refinanciar los saldos de las tarjetas. Claro. Pero los intereses que cobran son descomunales, descomunales. Y ni hablar si vos no pagas el mínimo. Los intereses por mora son terribles. No, la verdad que lo que se está viviendo es un padecimiento. Y mire, yo les voy a contar una anécdota que cuando estábamos nosotros reunidos en el movimiento de la defensa única, y venía, en general, cuando venía alguien con una cédula de remate, venía desencajado. Teníamos nosotros primero un trabajo de contener a la persona, que no era nada fácil, y después de decirle, mira, como sea vamos a parar el remate de tu casa. Y bueno, y eso era lo que hacíamos. Y era muy duro lo que se vivió en los 90, y lamentablemente yo estoy viendo esa misma, digamos, todos los parámetros económicos están llevándonos a esa misma situación. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Julio, vos recordarás, se viralizó muchísimo en su momento, unas declaraciones del ministro de Economía de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, que hacía referencia
a la Argentina, de un país que no tenía deuda, de empresas que no tenían deudas y familias que no estaban endeudadas, lo que no quería decir que no consumieran pero con ahorros. Pero en cambio él, desde su visión económica, lo veía como algo malo esto, es decir, que el país, las empresas y las familias no tuvieran deudas, hacía de la Argentina un país raro, despreciado por todo el mundo prácticamente por eso. ¿Cuál es el razonamiento por el cual los economistas neoliberales y estos que nos están gobernando ahora llegan a que es bueno que la gente esté endeudada al punto de que llega un momento que no puede controlar su propia economía familiar? Y yo creo que justamente ellos ven lo opuesto, o sea, para nosotros el mérito es estar desendeudados, para ellos es una preocupación porque, digamos, yo creo que hay una cuestión, y acá sí entramos a hilar fino un poquitito en lo que es la parte de el por qué tenemos que estar endeudados, que lo decía por ahí Orlando Falsborda, que la deuda, digamos, es una forma, es un instrumento de dominación cultural y particularmente un instrumento de dominación. O sea, la deuda implica una situación vergonzante. Entonces, nos cuesta romper con esa vergüenza. Endeudarte le permite dominarte. Entonces, para romper con esa dominación tenemos que romper con esa vergüenza. Lo cual, y nosotros por eso hago hincapié en esa experiencia del movimiento de la defensa de vivienda, el movimiento en defensa de la vivienda única, porque fue romper con una vergüenza, decir, bueno, yo ya estoy hasta las manos, me importa un comino lo que digan de mí, si lo tomaban los medios, todo, y salíamos a luchar. Y eso es, esa situación, esa vergüenza rompió con este proceso de dominación. Yo creo que el endeudarte es dominarte, por eso es que para ello es importante que estés endeudado y no que tengas la posibilidad de decir, bueno, me voy de vacaciones, gasto en lo que yo quiero, que era la situación. Parece que estás hablando del Fondo Monetario directamente, ¿no? Y de Estados Unidos en relación a Argentina, que estés endeudado es la que te dominan. Pero al gobierno no le da vergüenza, ¿eh? No, para nada. Claro. Pero en las situaciones familiares también sucede lo mismo. Es decir, que vos estés endeudado con un banco, le estás dando a ese banco la posibilidad de que domine tu vida en buena medida, de lo que podés gastar, de lo que no podés gastar, de lo que podés comer, de lo que no podés comer. Es una situación de dominación, coincido plenamente. Sí, totalmente, tal cual. Es el análisis correcto. Desde por lo menos mi mirada, la mirada de muy interesante. Un sociólogo colombiano, Falsborda, pero que él acuña la palabra sentipensante, que la toma mucho Galeano. Es más, él lo invita, era amigo de Galeano, lo invita a Galeano a presentar su libro. Y hay una anécdota cortita, la voy a hacer, de Falsborda, que claro, cuando presenta el libro, Galeano hablaba de sentipensante, a cada rato ponía, entonces dice Falsborda, dice, en realidad la palabra, el que tiene el derecho de propiedad de esa palabra soy yo, pero lo dejo a mi amigo, dice, porque es amigo y aparte habla muy lindo, la dice mejor que yo. Pero bueno, es un poquitito, es un gran sociólogo, por supuesto no está reconocido como debiera, pero tiene una mirada de todo lo que inspiró mucho los movimientos de la teología de la liberación, inspiró mucho también lo que fue Freire, y bueno, realmente tiene otra mirada distinta, inclusive desde lo científico. Él dice, perdón, me extiendo en esto, pero me parece muy importante. O sea, él... para que un paradigma sea un paradigma científico, los europeos dicen que tiene que tener una metodología, un objeto y tiene que tener una cuestión epistemológica. Esos tres aspectos son fundamentales. ¿Qué decía Falsborda? Tiene que haber una cuestión ética y una cuestión política. O sea, ¿qué le estaban diciendo los europeos?
que todo eso, esa teoría científica tiene que estar parada sobre la tierra. No es lo mismo Europa que Latinoamérica. Claro, no, Claro. lógico. Eh, Bien, Julio, un datito más para ir cerrando esta charla. Sí. Tenemos acá un informe que dice que además el volumen del endeudamiento de las familias aumentó casi el doble. De 2 millones, Sí. que era más o menos la deuda que venían arrastrando, pasó a 3.700.000. Claro, sí que eso es promediado, o sea, ahí está. Todo el año. Claro, todo el año, pero aparte está tanto los que tienen un ingreso muy alto, en donde no significa nada para esos 2 millones, como el que tiene claro. un ingreso bajísimo. Sí. Entonces, viste que la estadística tiene la particularidad esa de que, como dicen, uno tiene 2 autos y yo no tengo ninguno, pero para las estadísticas claro. hay un auto para por Venegas persona. Lynch tienen todos muchos autos y muchos yates, sí. residencias. No, yo lo escuchaba y me espanta. La verdad que esa asociación, aparte, yo creo que hay que terminar con asociar que la economía de un Estado es lo mismo que una economía familiar. Son dos cosas distintas. Lógico. O sea, lo que pasa es que buscan justamente simplificarlo. Claro, las casas no hay nada para privatizar, por ejemplo. Claro, exactamente. Bien. Bueno, Julio, te agradecemos mucho, No, yo el agradecido soy yo y por la entrevista y por poder expresarnos. Así que bueno, muy amables y bueno, estoy a disposición cuando necesiten. Bárbaro. Seguimos entonces los informes con mucha atención. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Julio Luna, sociólogo, director del Laboratorio de Sociología Clínica de la Universidad Nacional de Rosario, estuvo charlando con nosotros. Esto nosotros sin ningún estudio sociológico, ¿no? Ya lo percibíamos. Lo veníamos observando, porque sí, es así. La gente se está endeudando con lo que puede, con lo que tiene a mano. Si tiene tarjeta, con tarjeta. Si no, pidiendo préstamos a los prestamistas sí, a las mutuales, a los prestamistas del barrio, a cualquiera. Narcos. O incluso endeudándose con los comercios. También. Cosa que no se veía hace tiempo, pero ahora ya se ve. ¿Sabés lo que vi el otro día? Que me olvidé de comentarte y me llamó mucho la atención, porque hacía muchísimos años que no lo veía en ningún lado. Reabrieron las casas de empeño. Ah, mira. ¿Dónde hay? Esta que me llegó la información, claro, en la zona de Almagro. Es de Alpaca, che, ¿no? En la zona de Almagro. Pero eso no se veía. Claro, la gente iba y dejaba la joya de la abuela, el reloj, bicicletas, cualquier cosa te aceptan. La cafetera, cualquiera. Te dan unos mangos y cuando juntes los mangos va y lo levantás. Y no va, nunca más. Quedaba nunca ahí. Más. Sí. Nunca más. Pero lo que no sé es te daban un valor simbólico, me imagino. Sí, obviamente no te dan eso, pero los bancos también tenían en una época eso, ¿no? Casa de empeño. Sí. Tremendo, me llamó muchísimo la atención, porque creo que no lo veía desde el 2001, 2002, en plena crisis de la salida pero es tremendo. Es que habían tremendo. Desaparecido las casas de empeño. Por eso escuchar la negación del presidente y esta cosa de no reconocer, ¿no?, lo mal que la está pasando la mayoría de la gente, es muy triste, y de veras creen que porque Spert no está más van a olvidarse, la gente se olvidó de una semana a otra qué es lo que pasó con Spert, qué pasó con Andis, qué pasó con Libra. Y qué es lo que le pasa todos los días cuando vas a la verdulería. Y eso es irrevocable, claro. Irrevocable. Bueno, finalmente, ayer ya lo comentamos, pero repasamos, Santilli encabeza la lista y bueno, estuvimos viendo los spots de el otro, no lo nombra, el otro candidato que ya no está o algo así, claro. Dice, pero ustedes tienen que poner la cruz igual. Nosotros lo dijimos jodiendo y parece que lo de Pelado, lo sí, lo escuché hoy. Sí, que le están diciendo que se pele. Así la gente dice, bueno, el Pelado no es importa. Y a lo mejor se pela. Sí. Ha hecho tantas va a perder su signo de identidad por unos días. Ya ha perdido tanto. Bueno, 18:36 minutos, enseguida regresamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530.
Somos Radio AM530. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. ¿Pero qué pasa, Daniel? Pensá rápido, pensá en peronismo. ¿Qué se te ocurre? Chori, bombo. ¿Pero querés chori, chori? El gran compañero Tití Telongui estrena su obra de teatro Chori, chori. ¿Te querés cagar de risa? Acordate, todos los jueves de octubre en el Perón Perón de San Telmo. Los jueves, 20:30, Perón Perón, Bolívar 813, San Telmo. Chori, chori. Seguimos reconstruyendo Avenida Cariboni. Trabajamos en su pavimentación, ampliación, iluminación LED, señalización, obra hidráulica y refugios para transporte público. Más información en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Impresionante lo que mejoró la radio. Espectacular, Togonetti, tu transmisión. De acá de Claromecó, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, disfrutando de un hermoso día. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea recuperó en AM530.
Jaime Ross, temazo, canción, adoro esta canción, me emociona muchísimo. Amor Profundo, así se llama. Y bueno, compartiéndola con ustedes, como hacemos todas las tardes, compartir la música, compartir la información. Y la cuestión, Víctor, que no comentamos en los títulos es las promesas electorales de Caputo. Entre las declaraciones de Bertie Venegas Lynch, Sí. de las digamos, de las múltiples propiedades que tienen las familias argentinas, más los autos, más los veleros, más todas esas cosas. Y Caputo prometiendo que va a recortar que después de las elecciones lo que viene es el recorte de los derechos laborales de los argentinos y las argentinas. Vos preguntas, perdón, ¿no? Pero ¿cómo votás a alguien que te está diciendo? Te voy a hacer pelota. Exacto. Bueno, gracias por simplificarme las imágenes. Claro, te voy a dejar sin laburo, si te quedas sin laburo no te voy a indemnizar, si trabajás 6 horas vas a trabajar 8, si estás en periodo de prueba, ahora los periodos de prueba son cada 6 meses, y en general lo que hacen es no efectivizar a la gente. Le dicen muchas gracias y toman a otra persona por 6 meses. Sí. Ya algunas de estas cuestiones se aplican, de hecho. Viste, ya cuando dijeron el otro día, creo que fue el propio Milei, sí, que dijo, la propuesta de reforma laboral es tan fabulosa que la vamos a anunciar después de las elecciones. Bueno, se quedó corto, la anunciaron antes y no sé cómo hacen campaña con medidas y con anuncios tan antipopulares, sinceramente. Me preocupa también muchísimo cómo la gente vota en su propio desmedro, en su contra, ¿no? Bueno, ya lo hicieron una vez, veremos. Vamos a abrir la conversatoria y vamos a hablar de este tema con las compañeras Natalia Salvo y Lucía Portos. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess. Bueno, hoy son una voz en el teléfono las compañeras. Primero voy a charlar con Natalia Salvo, que ya está en línea. Ella es abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio. Nati, bienvenida. ¿Cómo están? Ahí los escuchaba mencionar la gran reforma laboral que el Toto Caputo y el presidente Javier Milei nos anuncian. Pero Natalia, ¿qué clase de...? No sé cómo no estamos tirando papelitos de colores, pero mirá. ¿qué clase de anuncios hacen en campaña, no? ¿Y quién vota algo así? El único que les queda efectuar. Mira, esto es un loop de lo que vivimos también con Mauricio Macri allá por septiembre del año 2017, sí, previo a las elecciones legislativas de medio término, donde también prometía una reforma laboral a la brasilera que había implementado Bolsonaro, y 8 meses después terminamos en el Fondo Monetario Internacional porque el modelo económico es el mismo, ¿no? Uh-huh. Sobreendeudamiento, no para ahora, sino para la fuga de capitales, para la timba financiera. Y la verdad que estas reformas laborales, lo que decía el Caputo, ¿no? Algo más ágil, moderno y certero. Bueno, ágil el derecho y dinámico el derecho laboral lo es. Moderno, estoy de acuerdo. Por ejemplo, tenemos que no es moderno, una ley de jornada de trabajo de 1929 que su sector político se niega a reducir en sintonía con lo que está haciendo el resto del mundo. Tampoco tenemos reglamentado la participación en las ganancias del artículo 14 bis. Ahora, ¿qué es lo que quieren? Un trabajo esclavo sin derechos. Esta gente quiere un mundo sin sindicatos y sin derechos laborales. Por eso detestan al peronismo, ¿no? Bueno, algunos sindicatos están bastante guardados. Sí, eso desde ya. Yo creo que la detracción o la defección de la representación de determinados intereses colectivos lamentablemente no es un patrimonio de ciertos sindicatos. También tenemos los que son siempre combativos y también ha sucedido en la historia, ¿no? Sí. Los combativos, los más colaboracionistas o lo que detraen o defeccionan de su propia representación. Pero digo, a ver, lo que están proponiendo ya lo hizo Carlos Menem. En los años 90 sí, había contratos que no tenían que pagar ningún tipo de indemnización, y ya sabemos cómo terminamos en el 2001, con el porcentaje de desempleo que terminamos. Pero a ver, Mauricio Macri se llevó puestas 25.000 pymes, y eso lo hizo sin reforma laboral legal, con lo cual da cuenta de que los derechos laborales, la destrucción no te hace crear empleo. Ya lo dijimos tantas veces.
Lo que crea empleo es una política económica, porque, bueno, hasta el mismísimo Feynman, ¿no? Lo corrió al presidente de la Nación diciéndole a quién beneficiar de este sistema, y él dijo a los trabajadores. Y no pudo responder, o sea, no resisten 3 preguntas un poquito sesudas. Sí. Cuando me preguntaron qué pasaba con el bolsillo de los argentinos, que nadie llega a fin de mes, ¿y qué querés que haga? Pero él no era experto en crecimiento económico con y sin dinero. Bueno, que lo haga sin dinero. El tema es que no hay tutía, sin consumo, con menos del 60% de la capacidad instalada en las empresas, con 5 meses consecutivos que el sector de la industria viene para atrás, con la inflación que estamos teniendo, que desde ya la que mide el INDEC es absolutamente irreal. Bueno, entonces no hay posibilidad de que nadie compre nada, ¿no? Sí, bueno, te escuché hoy durante todo el día, ¿no? Haciendo referencia a este tema, te vi en las redes. La verdad, Nati, es increíble. Venimos hablando de esto hace muchas semanas acá en este espacio, ¿no? Y también venimos claramente, o sea, esto ya está anunciado hace rato, porque es una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional para la Argentina, la reforma laboral. El asunto es que también, ¿no? Lo extraño, claramente, como vos decís, es ir hacia un modelo esclavizante para los trabajadores y además sin derechos. Hubo antes toda una estigmatización, demonización de algunos actores de los sectores sindicales, ¿no? Antes del gobierno de Milei. Es decir, como que van preparando los terrenos para después llegar a estos puertos, ¿no? Pero a lo que voy es a que todo lo que está anunciando Milei es completamente antipopular, Natalia. Sí, es antipopular y yo creo que lo pueden. Pero ¿cómo afecta esto al sentido común de los argentinos? Porque una vez lo votaron, pero vos, ¿qué pensás de cara a la elección? El sentido común es de la derecha, que vinieron con un discurso similar, no quieren que hablemos del pasado porque no quieren que volvamos a que capitalicemos. Sí, pero ellos hablan del pasado. Bueno, justamente, pero nosotros tenemos que hablar de otro pasado que incluso muchas veces en el campo nacional y popular se dice que es piantavotos hablar. Me refiero a la narrativa que hubo en la última dictadura también con respecto a lo sindical, con respecto a las organizaciones políticas, y sucedió exactamente lo mismo, la narrativa que hubo en el menemismo, ahí ya empezaba a calar profundo, digamos, la subjetivación del consenso de Washington, lo que ya también lo hemos dicho acá, ¿no? La misma Thatcher dijo, el medio es la economía, el fin son las almas, y ahora tenemos una narrativa totalmente emprendedurista, individual, que hace que, no sé, parece que si vos te emprendés, sos totalmente meritócrata, fluís, tu emprendimiento te va a ir bien. Y muchas veces esos aprendizajes te dan con el bolsillo, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué la gente lo vota, no? Creo que también, y hoy leí un artículo al respecto, incluso por encuestas, que qué pasa cuando los gobiernos de corte nacional y popular no cumplen con sus promesas. También hay una desazón muy grande. Si, por ejemplo, el votante identificó la justicia social con un salario que no te alcanzaba a llegar a fin de mes, y me refiero al gobierno que votamos todos y todas, desde el Pacto Nacional y Popular de Alberto Fernández, y bueno, entonces es un poco más complicado. Me parece que la paciencia cada vez es más corta, me parece que los tiempos de la política también, las cartas blancas ya no existen más por parte de la sociedad, pero si tenemos que volver a explicarlo 150.000 veces más, lo volveremos a explicar. Claro. El tema es que la verdad que no hay nada nuevo bajo el sol, el mismo Rodolfo Wolf lo dijo, nos intentan sacar la historia para privarnos justamente de esa historicidad. También habló de los intelectuales que están en servicio del pueblo. Yo cada vez que creo que la gente, o a mí me pasa a nivel personal, caracterizar la etapa y a nivel intelectual, académico, con PowerPoint lo podemos hacer mucho. El tema es que hay una realidad que es la material y que es la que nos cruza a todos y a todas, que no alcanza la guita. Que nos estamos endeudando con la tarjeta para pagar alimentos, bueno, lo que decimos muchas veces en la conversatoria. Y creo que eso tiene que ver con los cuerpos que se ponen. Falta muy poquito para el 17 de octubre. Mañana mismo lo es. Y se cumplen 80 años de que un pueblo, después de que Perón le dio derechos laborales, lo respaldó. O sea, hace falta un cuerpo que encarne los anhelos del pueblo de justicia social, que haga como hizo Perón o como hizo Cristina, pero sabemos que el poder real lo cobra carísimo, ¿no? Entonces me parece que ahí está el punto. Cuando se quieren respuestas fáciles, lamentablemente no hay. Sí hay organización política y sí hay decisiones políticas. Lo que estaba el diputado Máximo Kirchner hablar ahora de un impuesto a las transferencias internacionales. No sé si le estoy diciendo
bien, pero lo cierto es que por supuesto que queremos una reforma tributaria. El tema es que la reforma tributaria que queremos no es la que quiere el Fondo Monetario Internacional, la sociedad rural, o la misma UIA. La reforma tributaria que queremos es que pague más el que más capacidad contributiva tiene. Entonces, es poder llevar a cabo estas propuestas que sabemos que el Poder Real se las cobra muy caro. Bien. Natalia, nos encontramos el jueves en el estudio. Ya empieza la veda, termina la campaña. Claramente. Bien. Claramente. Un abrazo. Bueno, grande dale, abrazo, gracias Nati. Bueno, está en línea Lucía Porto, subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Lu, ¿cómo estás? Bienvenida a la conversatoria, acá la conversatoria de la vuelta. Buenas, ¿cómo va? Y acá, charlando un momentito con Natalia, que tenía algo en agenda vinculado con la campaña y hablábamos recién del anuncio de Caputo, que Natalia lo definió claramente, ¿no? De un modelo esclavizante para los trabajadores y las trabajadoras, y le preguntaba, y te lo pregunto a vos también, ¿cómo se entiende esto de hacer campaña con anuncios completamente antipueblo, antipopulares? ¿Será que todavía surte efecto este tipo de mensaje? No, la verdad es que yo no sé. Hoy se filtró una especie de anotación del gobierno respecto a qué provincias esperan ganar, cuáles perder, y en cuáles están complicados, pero no sé. Contame. Y la verdad, salió en La Nación. No, pensé que tenías algo... No, como una especie de... para nada. Ellos tienen expectativas, por supuesto, están mirando Córdoba, ¿no? Están mirando... claro, bueno, Santa Córdoba Fe. estaba entre las difíciles, Santa Fe y Córdoba, pero bueno, yo pensaba, ¿no? Un gobierno que ganó con la verdad, un porcentaje de votos en balotaje, pero muy importante, en 2 años dilapidó de esta manera su capital político a nivel de hacer un punteo, en un punteo donde Buenos Aires se pierde y Córdoba y Santa Fe dudoso, que es el lugar donde vive la mayor cantidad de gente del país, ¿no? Sumando esas tres provincias, y un poco a base de esto, a base de provocar hasta el hartazgo y de erosionar la confianza y la política también, ¿no? Porque hay algo de erosionar, como desarmar la confianza de las personas en la política, lo que nos va a ser muy difícil después volver, ¿no? Como esta idea que tenemos siempre en la cabeza, quienes amamos a nuestro país y estamos involucrados en los asuntos públicos de reconstruir, va a ser muy difícil reconstruir dejando todo. Entonces yo creo que lo que están haciendo, me parece a mí, lo digo sin conocimiento, porque la verdad que no tengo ningún vínculo con esta gente y no entiendo mucho de lo que hacen, pero me parece que lo que están haciendo es extremar la discusión hasta el límite de intolerable, porque también tienen bastante claro de que el tiempo es corto, ¿no? O sea, esto que hizo Macri de voy a hacer lo mismo pero más rápido, esta conclusión de Macri de por qué si volviera a ganar la elección que haría lo mismo pero más rápido, bueno, esto lo están ejecutando, son las mismas personas, con otro presidente, ¿no? Pero lo están ejecutando al dedillo. Se lo dijo Mariano Recalde, ¿no? A Sturzenegger en la cara. Totalmente, bueno, por eso. Entonces es como lo están llevando a la realidad, un programa político que además, perdió la elección en el 2019, y también en algún punto garantizando negocios como si se terminara el mundo, ¿no? Porque también lo que está pasando con el Carem, con el sistema, con el tema de las represas, con el sistema Atucha, ¿no? Con la energía, todas ventas que suenan más bien a entrega, pedidas evidentemente por Estados Unidos. Yo creo que la Casa Rosada, directamente, si fuera por ellos, la mudarían a Washington. Sí. Igual vos viste que cada vez que Caputo habla, hace o genera más malestar que cualquier otra cosa. No necesariamente tendría que hablar de esto ahora, en este momento, y por eso insisto que me parece que es como que se plantean o la gestión o la campaña más
alocada del mundo, que al peronismo supongo que esto lo favorece, no hace falta pensar mucho, ¿no? Porque tenés un ministro de Economía que vive endeudándose, y además de tener un ministro que vive endeudándose, está anunciando que directamente le va a quitar los derechos a los trabajadores, a los pocos trabajadores registrados que quedan en la Argentina. Bueno, la campaña es casi que se hace sola. Claro, tal la cual, campaña se hace sola, sola. porque y después le piden al peronismo, eso es lo que a mí ahí quería ir. Después le piden al peronismo algunos que se tiene que modernizar. Me parece que es un pedido bastante estrafalario en este contexto, ¿no? Porque cuando se están cercenando los derechos adquiridos, lo único que hay que hacer es defenderlos. Por el momento hay que defenderlos. Después se verá. No, y además también poner de relieve lo que vienen haciendo ya, ¿no? Digo, sin anuncios. Eso es lo que estamos haciendo siempre, pero ahora mismo lo estamos haciendo, poner de relieve esto. Pero el tema es que le piden al peronismo que se modernice, que es obsoleto, y cuando en realidad todos estos derechos contra los que va hoy la derecha y los que está anunciando Caputo son derechos adquiridos a través de luchas populares en las que el peronismo tuvo mucho que ver. Mañana es 17 de octubre, sabemos de esto. A mí me da la sensación que ese supuesto pedido al peronismo de que no sé qué, yo me da la sensación, digo, por las veces que me ha tocado participar electoralmente y demás, que lo que le piden las personas al peronismo, las personas, ¿no? Después en los medios, no los intelectuales. El supuesto sentido común, qué sé yo, puede ser otra cosa, pero las personas lo que le piden al peronismo es que represente los intereses de los trabajadores. Digo, no, yo creo que ahí no hay nada que inventar. Bien. El tema es hacerlo y cuando te toca gobernar, hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Hacerlo realmente con un sentido de transformación, de avance y de conquista de derechos, que ahí sí pueden aparecer algunas aristas nuevas de los problemas de siempre, de los que hay que atender, porque obviamente el mundo se va moviendo y las cosas van cambiando, pero en el fondo lo que hay no hay nada que inventar, la rueda ya está inventada. Sí. Y a mí me parece que un poco el fracaso del gobierno de Alberto es un poco eso, no haber podido representar cabalmente aquello a lo que se había comprometido, ¿no? Un gobierno que llegó a diciendo que la deuda era legítima y que no la iban a convalidar y que la terminó mandando al Congreso Nacional, eso fue lo que pasó. Claro, bien. Bueno, mañana 17 de octubre. ¿Con qué expectativas mirás este 17? Bueno, yo creo que va a haber una movilización masiva, creo que tenemos que el 17 de octubre es una fecha que tiene mucho que ver con nuestro partido, pero además tiene mucho que ver con la democracia, que fue un pueblo expresándose por la libertad de un líder que justamente representaba a ese pueblo trabajador y a sus derechos, y que hoy estamos en una situación, no quiero decir muy parecida porque es distinta con todos sus matices, pero sí una situación que tiene ese componente de la proscripción, la proscripción que nace del miedo, ¿no? Del miedo de no poder controlar la fuerza del pueblo organizado cuando tiene quien lo represente, y en este caso es Cristina, así que yo espero no solamente masividad, sino también mucha contundencia en términos programáticos. A mí me parece que hay algo de esto, es decir, bueno, el peronismo es aquel que representa a los trabajadores y nadie ha representado mejor los intereses de los trabajadores cuando le tocó gobernar que Cristina Fernández de Kirchner. Entonces hoy que están atacando a los trabajadores hay que salir a la calle a defender esos derechos y a defender a quien los representa. Y en eso vamos a poder lograr la contundencia que trascienda la fecha, ¿no? Hay algo importante que es trascender la efeméride a partir de poder plantar bandera de lo que vamos a hacer cuando nos vuelva a tocar gobernar, porque eso va a pasar ineludiblemente y tenemos que estar preparados para que eso pase. Bien. Bueno, Lu, último fin de semana antes de las elecciones, el próximo jueves nos encontramos en el estudio. Nos encontramos en el estudio, le mandamos un beso muy grande a nuestra compañera Natalia, que está poniéndose al hombro una campaña espectacular. Me parece muy linda la campaña que están haciendo en la ciudad de Buenos Aires, muy cercana, y nosotros también acá en la provincia llevando nuestro candidato a todos los barrios, y también haciendo un poco de
de pedagogía, porque esto de la BUP ha venido a confundirnos a todos, Sí. no hay nadie que la tenga clara, así que estamos acá, nosotros estamos resolviendo preguntas colectivamente, tipo, bueno, ¿qué pasa con la impugnación? ¿Qué pasa con la impugnación, con el voto recurrido, con el voto, no? Porque, bueno, me parece que hay cosas que ni siquiera los propios impulsores de la BUP pensaron cuando armaron este sistema, así que, bueno, estamos acá. Si algo le faltaba a nuestro pueblo es estar confundido respecto de la forma de votar, pero bueno, lo vamos a clarificar, tenemos una semana para poder hacerlo y llevar este mensaje de freno a Milei y a sus políticas de ajuste neoliberales, a Sturzenegger, porque también en ese freno se va también el freno a Sturzenegger, a Caputo, a Bullrich, ¿no? Y a los endeudadores seriales, así que estamos en esa, esperamos hacerlo con la misma contundencia que lo hicimos el 7 del mes pasado. Bien. Abrazo, Lucía, gracias. Besos, gracias. Chau, chau. 4 minutitos pasaron de las 7 de la tarde. Mastra, tenemos sorteo. ¿Tenemos sorteo? Sí, tenemos Qué sorteo. buena noticia. Buenísimo. No, de verdad. Y sí. Bueno. Es una gran Me pareció noticia. que me estabas mirando como dudando. No, es una gran noticia que tengamos Bueno, sorteo te para voy a nuestros sorprender. oyentes. ¿Me vas a sorprender? Sí, porque tenemos... Ayer participaron un montón de oyentes. Sí. Entonces, nuestro compañero Carlos Polimeni nos acercó 2 pares de entradas más. Abrió su corazón. Sí, dijo para Qué los oyentes de la Vuelta Completa. 2 pares más de entradas para el show de Poli, La Patria no se vende, Radio Café Concert, política, historia, poesía, música. ¿Cuándo? Este domingo 19 de octubre. ¿A qué hora? Bueno, el show arranca a las 2, pero a la 1 hay que estar en la puerta. ¿Dónde? En el Centro Cultural Fernández Fierro. Sánchez de Bustamante, 772, a 80 años del 17 de octubre. Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende. Hay invitados especiales, Florencia Dávalos, Hernán Lucero, Moscato Luna. Y obviamente tenemos 2 pares de entradas para ustedes. Participen, 11 3200 0530 es nuestro WhatsApp. Ponen quiero las entradas, los 3 últimos numeritos del DNI y ya en un ratito vamos a saber quiénes ganaron. Entonces, para el show de Poli, Carlos Polimeni, La Patria no se vende, este domingo 19 de octubre, a la 1 del mediodía hay que estar ahí en la puerta. A las 2 empieza el show. Y por supuesto, si no se ganan las entradas, las pueden adquirir por Alternativa Teatral. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Nuevo Centro de Salud La Esmeralda, en Avenida Novak, entre Lieja y Lambardi. Acércate de lunes a viernes de 8 a 17 horas y sábados de 8 a 14 horas. Atención en ginecología, odontología, medicina general y otras especialidades. Conoce más en varela.gov.ar/salud. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson.
AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos Radio. Por favor, si no te enamoraste, hay que intentarlo. Aprovechalo, aprovechalo, metele, dale. Un temazo de Mon Laferte. Dale, campeón, comprá. Mínimo. Tu falta de querer. Igual no es un amor, viste, fácil, sencillo. Pero ¿cuándo es sencillo? ¿Cuándo es sencillo el amor? Nunca. Ah, mira, nunca dijo Manuel, nunca, directamente, bueno. Nunca, y si nunca. Hay momentos. Nunca es momentos. Hay momentos, reconocelo. Qué tipo difícil. Bueno, vos que estás en el tema, no del amor, sino del espanto, tenés más información sobre la candidata a senadora. A senadora actual por la diputada. Provincia de Río Negro, Villaverde. Exacto. Y sus vínculos con el narcotráfico. Exacto. En este caso, otro tipo de negocios. Abrimos el espacio haciendo amigos en la vuelta completa. Sí. Porque digamos que sus negocios, los negocios de Lorena Villaverde, no solo se han limitado a los contratiempos que ha tenido con el tráfico de drogas, sobre todo en el pasado. También se ha dedicado a otras cosas, a otro tipo de negocios. Por ejemplo, una agencia de publicidad. Más o menos. Bien. Más o menos. Tenemos dudas. ¿Vos sabés ¿Dudosos? sí, dudosos, claramente.
Vos sabés que una de las cosas que le ocurrieron a Lorena Villaverde fue cuando volvió de Estados Unidos, media escapada después de su incidente con las drogas, con el tráfico de drogas, no es que las consumía. No el consumo. Se casó. Ajá. Se casó. Y parece que al marido le empezaron a llegar rumores respecto a su pasado y algunas actividades medias reñidas con la legalidad que podía estar llevando adelante su actual pareja en ese momento. Entonces puso un detective privado, este hombre, que investigara qué era lo que había sucedido. Y ahí se entera de todo su pasado. Con la serie... No, es brutal, esto es brutal, chicos. Claro. ¿Faltaba el investigador privado? Claro. Y el guionista dijo, che, ¿y si ponemos un investigador privado? Dale para adelante, vamos, dale. Y lo pusieron. Y el tipo lo pusieron y hizo su laburo, averiguó lo que había pasado, encima hizo bien el laburo, le contó típico al ex marido y el ex marido se separó. Dijo inmediatamente, no, yo acá no puedo estar un segundo más porque esto viene para mal, porque además parece que seguía habiendo intercambio de dinero entre la actual diputada Villaverde y personas. Se va de la empresa y ella se lleva a la empresa, arma una empresa de publicidad entre medio, pero con la plata que de alguna manera le desfalca al marido de la empresa que tenían en común, abre un emprendimiento, lo podemos llamar. Un emprendimiento. Prestamista. Mira. Se pone de prestamista. Hablando de... Claro. De dice, tomar bueno, ¿qué deuda. puedo hacer con estos manguitos que tengo acá? Empezó a prestarla con un interés, nada. Pero bueno, ¿viste lo que hablábamos recién? Hay gente que no tiene tarjeta de crédito, que no puede acceder. De alguna manera podemos decir, Villaverde hacía un trabajo social. Mira. Era prestamista. No seas tan generoso. Bueno, ponele. Y bueno, llegó un momento que parece que ese negocio no le rendía tanto, y ahí dijo, ¿en qué puedo incursionar? Y ahí decidió incursionar en los negocios inmobiliarios. Mira. Ella tiene un domicilio en las grutas, encontró un terreno apto para hacer un loteo, puso a la venta esos terrenos con la promesa de que iban a ser entregados esos lotes con calles y con servicios. Tuvo mala suerte. Entre medio la agarró la pandemia, entonces obviamente que las personas que compraron siguieron pagando el terreno, terminaron de pagarlo, esperaron un tiempo a que les entregaran la escritura de los terrenos y esto no sucedía. La intimaron a través de una carta documento a la actual diputada Villaverde, hey, ¿qué pasa? Que los terrenos no están, que la escritura no está y ya pagamos todo. Dijo, lo que pasa es que estoy teniendo problemas porque me atrasé por la pandemia. Y los tipos ahí se miraron y dijeron, pero señora, mire que estamos en julio de 2024. O sea, la pandemia ya... Salvo que la pandemia haya terminado acá y en el resto del mundo, pero en las grutas siguió el COVID haciendo de la suya y ella no pudo terminar de hacer los lotes, los servicios, hacer las calles. Bueno, no se lo tomaron a bien esto, las personas se sintieron estafadas, recurrieron a una abogada y le hicieron un juicio. Le hicieron un juicio en octubre del año pasado. Esperaron todos los plazos, nunca apareció la compraventa. Nunca respondió, nunca cumplió con lo que se había comprometido a hacer, no hubo escrituras, no hubo servicios, no hubo nada. Finalmente deciden los damnificados, porque cuando se presentan a hacer el juicio, en principio eran 3, pero cuando se presentan empezaron a aparecer muchos más damnificados, o sea, no solo a estos 3 representados por la abogada Aizkuren los habían sido estafados, muchos más habían sido estafados. Entonces lo que pide la abogada es un embargo sobre los bienes y sobre las cuentas de la diputada Villaverde, ya en ese momento diputada. La jueza entiende que es posible la medida y le traba un embargo por 50 millones de pesos. Esto se le comunica a los bancos, le traban las cuentas, le traban los bienes. La diputada no apela a la medida, pero ¿qué es lo que hace? Manda un escrito al juzgado acusando a la diputada Verónica Aizkuren y a los damnificados de intentar dañar su imagen
con esta denuncia, porque ella era candidata a senadora, tenía una vida política, y ellos lo que estaban intentando era dañar su imagen. Y los amenaza con hacerle un juicio por daños y perjuicios. A partir de ese momento ya, digamos, el juicio cambia su carácter, porque era obvio que no tenía el más mínimo sentido la acusación que estaba haciendo la diputada, que en definitiva había incumplido un contrato firmado claramente muchos años atrás, que estaba absolutamente pago y que ella no lo había cumplido. ¿Qué es lo que sucede a partir de ese momento? Un abogado empieza a llamar a a Verónica Ariscuren, que es la abogada que representa a los damnificados, un abogado de nombre Santiago Mancilla, y le advierte a la abogada, o sea, la amenaza directamente a la abogada, de que si no retira el pedido de embargo, le van a hacer una demanda por una cifra 10 veces mayor. Es decir, la van a demandar por 500 millones de pesos a ella y a sus representados. La abogada obviamente que no responde a esto, porque además Santiago Mancilla no figura en la causa, como abogado representante de Villaverde, claro. No tiene ninguna participación en la causa. Y además le dice, el embargo lo determina el juez, no lo determina un abogado querellante. Por lo tanto, en todo caso, vaya y pídale al juez a ver si le levanta el embargo. Bueno, ahí empieza el acoso telefónico. Empieza a llamarla una vez, todos los días, llamándola por teléfono, amenazándola a la abogada, hasta que el tema sale a los medios y ahí deja de llamar y él presentan finalmente, Villaverde y sus abogados, un pedido, un pedido de mediación, que es el primer paso en la situación legal que se plantea de su acusación de daños y perjuicios. Bien. El tema es que este abogado, Santiago Mancilla, no tiene matrícula en Río Negro. Por lo tanto, no puede actuar en la justicia de Río Negro hasta que podría llegar a ser un delito actuar sin matrícula. Veremos qué es lo que sucede en los próximos días, pero bueno, la cuestión es que Lorena Villaverde también incursionó en el negocio de los bienes inmuebles con los mismos resultados, causas penales. Bien, vamos a subir a la vuelta a nuestro compañero Luis Brusten, periodista, columnista de Página 12 y columnista de este programa, lógicamente. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿vos? Bien, bueno. Escuchando una historia de vida. Sí. No. ¿Qué lo tiró? ¿Cómo se puede haber llegado a diputada a una persona con esa trayectoria? Bueno, hoy nos estamos haciendo preguntas que no tienen respuesta, ¿no? No tienen respuesta. Porque la verdad que hace un rato me preguntaba, nos preguntábamos, ¿cómo puede ser que el ministro de Economía, en este momento tan duro para los argentinos, salga a anunciar con bombos y platillos que va a reformar, va a hacer una reforma laboral y que esa reforma laboral va a cercenar los derechos de los laburantes que aún tienen un trabajo registrado? Es el reino del revés, de todo pata para arriba. Sí, eso vos sabés que es interesante, ¿no? Es decir, la idea de que el peronismo tendrá que tratar de construir un país sin contar con los empresarios, que es una cosa difícil, porque los empresarios tienen un rol importante en el proceso de la economía. Sí. Se supone que estos empresarios, vos sabés que ahora, mientras nosotros estamos hablando, se está realizando el coloquio de ideas, que va hace ya como 60 años, que las principales empresas representadas por los CEOs más importantes y algunos pocos dueños realizan este encuentro que este año se está haciendo ahora en Mar del Plata, donde no va a ir el presidente. Sí, el coloquio de ideas. El coloquio de ideas, sí. Y se está haciendo en este momento. Se supone que el título del coloquio tiene que ver con la reconfiguración de la circulación de la economía en el planeta a partir de la aparición del bloque económico asiático con China a la cabeza. Eso es lo que dicen ellos, como si fuera una demostración de adaptación a una realidad nueva, y en el fondo repiten los mismos discursos de siempre. Es increíble, ¿no? Cuando ellos decían que el gobierno kirchnerista estaba aislado, era porque no pedía prestado. Sí.
para ellos está relacionado, inserto en el plano internacional, es cuando pedís prestado, ¿no? Y cuando tu deuda se transforma en algo monumental. Son todos ideas antiguas, o sea, son todas ideas que tienen que ver con los años 90. Es increíble eso, ¿no? Cuando fue tan fuerte la hegemonía del neoliberalismo, los empresarios dejaron de tener una mirada nacional, y yo digo, es decir, nacional no como adjetivo calificativo, sino como sustantivo. O sea, se supone que la empresa de cada una de estas personas se mueve en un ecosistema donde interactúa con un montón de otros actores, y que depende de la forma en que interactúe con esos actores de la economía, a la empresa le va a ir bien o le va a ir mal. El neoliberalismo puso a la empresa en el centro, y dicen que es el centro, pero como si no le importara el resto, digamos, las otras partes, como si no le importaran las otras partes. Los trabajadores, en fin, el Estado, hay una cantidad, el mundo, ¿no? O sea, hay una cantidad de... Y entonces los discursos se repiten, ¿no? Esto que estabas diciendo del discurso del ministro de Economía, que mandó, como no pudo estar en forma presencial, mandó un video haciendo estas promesas a los empresarios. En realidad, ¿hubo algún empresario que habló de que el gobierno tenía que perseguir a los que no pagaban impuestos, ¿no? Hubo alguno que dijo eso por ahí. Sí. Pero en general, la mayoría de los discursos estuvieron orientados a lo mismo que dijo Caputo: menos impuestos y menos derechos para los trabajadores. O sea, reforma laboral y reforma impositiva. Si les dieran el espacio, quieren volver a tener esclavos, ¿eh? Sí, digo esto porque al mismo tiempo aparece, hubo declaraciones del diputado Máximo Kirchner diciendo que está preparando un proyecto de ley para poner un impuesto a la fuga de capitales. Es un impuesto que ya existe en Brasil y en otros países. Eso sería un impuesto del 3% a las transferencias internacionales, a las transferencias de divisas al exterior, que bueno, como dije recién, es un impuesto que ya existe en Brasil, es un impuesto lógico, y lo que dice Máximo Kirchner es que en los últimos 2 meses hubo una fuga al exterior de cerca de 18.000 millones de dólares, que si se aplicaba a este impuesto hubiera significado una recaudación de 540 millones de dólares. Y la idea es que este impuesto, la recaudación a partir de este impuesto, tenga un fin muy concreto, ¿no? Que sea el seguro social, la salud y las provincias. Hay 2 ideas de país implícitas, en realidad son explícitas, ¿no? En esos 2 discursos, me parece, ¿no? Es decir, el empresario argentino perdió idea de que está inserto su empresa, está inserta en un contexto que está mucho más que le accede a la empresa, y que si ese contexto no funciona, su empresa tampoco va a funcionar. Aquí lo que ha habido son parches, ¿no? Y ya empiezan a haber preguntas de quiénes son los responsables y a buscar cómo se sale de este agujero, porque lo real es que las empresas que tienen que ver con la producción de riqueza real, o sea, participan en la industria, en el valor agregado y demás, están invirtiendo sus ganancias en la timba financiera. Pero la timba financiera tiene un tiempo corto, eso dura poco, y ya se está viendo los límites que tiene en el tiempo, ¿no? El endeudamiento también tiene un límite, entonces... ¿Cómo? Que el endeudamiento también tiene un límite, entonces ahí porque se termina el negocio de la timba.
el endeudamiento para alimentar el negocio de la timba, pero vos no te podés endeudar eternamente con algo que después no podés pagar. Claro. Es decir, y ya en las empresas, como ven que ese negocio se termina y que el negocio de sus empresas tampoco funciona, están empezando también a preguntarse qué les pasa, ¿no? Pero la desgracia es que vuelven siempre al mismo discurso, que es el mismo discurso que los llevó a este callejón sin salida. Y lo que tienen que entender es al revés de lo que ellos están planteando. Cuando tengan porque es lo increíble, es que cuando ellos hablan de la reconfiguración del planeta, es la reconfiguración del planeta a partir de la decadencia de una parte del mundo que fue hegemonizado por las ideas que ellos defienden, ¿no? Y ellos, como forma de salir de esta crisis, vuelven a esas mismas ideas. Realmente la perspectiva de tratar de reconstruir la economía de un país con este tipo de pensamiento a nivel de las empresas va a ser muy difícil, muy difícil. Bien. Porque yo no entiendo un empresario que no entienda que para ganar hay que invertir, ¿no? Invertir no quiere decir solamente invertir en maquinarias o invertir en insumos, también invertís en salario. Un trabajador bien pago es una inversión también. O sea, hay una deformación en el sentido de gano rápido con poca plata y con poco riesgo, que es la famosa regla más brutal del neoliberalismo que se instaló en los 90, que convirtió a los empresarios en esta especie de clase bruta, o sea, ignorante. Porque cuando vos perdés de idea la complejidad de los procesos económicos, te convertís en un ignorante y encima vos tenés la responsabilidad, como tienen los empresarios, del funcionamiento de una economía sobre la cual vive el resto de los habitantes de este país. Yo lo que me da la impresión de que es necesario un debate muy fuerte con los empresarios para que tomen conciencia que con esas ideas lo único que van a lograr va a ser crisis tras crisis tras crisis. Como hasta ahora. Exactamente, Así como es. ha ido sucediendo hasta ahora. Así es. Bueno, Luis, querido, mañana nos reencontramos. Bueno, un abrazo grande. Abrazo, hasta mañana. Bueno. Luis Brustein, en la vuelta completa. Cerramos el bloque, ¿les parece? Tenemos una encuesta fresquita. Tremendo. Fresquita. No sé si vamos a hacer a tiempo a comentarla toda, pero vamos a meterle pata. Cerramos el bloque, ya lo comentamos, pero quiero que escuchen de primera mano lo que dijo el ministro Caputo respecto de esta segunda etapa que nos espera después del 26 de octubre a los argentinos y a las argentinas respecto de la agenda laboral. Ahora viene una segunda etapa, como muchas veces dijo el presidente, una segunda etapa de lo que son las reformas de segunda generación. Esencialmente nos referimos a una reforma laboral y una reforma tributaria. La reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen laboral arcaico, rígido, imprevisible, donde ustedes son los primeros que lo padecen y razón por la cual el empleo no crece desde el 2011. Todos ustedes saben mejor que yo las dificultades que genera contratar gente, particular para las pymes, que a veces tener que despedir a alguien puede simplemente hacer que tengan que cerrar su empresa o su emprendimiento. Entonces, claramente necesitamos un régimen laboral más ágil, más dinámico y que termine con la industria del juicio, que favorece a un puñadito así en contra de todos los argentinos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Seguimos reconstruyendo Avenida Caribón.
Trabajamos en su pavimentación, ampliación, iluminación LED, señalización, obra hidráulica y refugios para transporte público. Más información en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530.
qué barbaridad. Hacía mucho que no escuchaba Riders on the Storm, que es lo que estamos compartiendo con ustedes. Está Sergio de las Heras, que apareció de pronto, los Doors lo despertaron. Y, no, había escrito antes, lo que pasa es que escribió ahora de nuevo y entonces apareció primero. ¿Algo está comiendo? Se escribió un montón de cosas. Lo que pasa es que hoy no vinimos por acá. Interés tarjeta de crédito 120%. Préstamos personales 80%. Le ofrecieron, dice, ni loco. Oh, terrible, terrible. Después, cuando vos pones tu plata en un plazo fijo, y no te dan eso. No. Y bueno, no es lo mismo. Y no. El negocio es de ellos. La ventanilla que cobra que la que paga. El negocio es de ellos. Bueno, Elena de Montserrat también nos está escribiendo, muchos mensajitos estuvo mandando. A ellos no les importa la economía, de lo que no entienden nada y pretendían el premio Nobel, solo les interesa que quede algo para los piratas yanquis. También nos escriben por las entradas, hay un montón de mensajitos vinculados con el tema entradas. Tomás dice que le gusta mucho el programa. Dice Laureano, cuando puedan difundan del puerto que están por hacer acá en Ramallo. Dale. Apoyado por un intendente de Fuerza Patria, Mauro Poletti, que está destruyendo una playa de toda la vida llamada Costa Pori, donde viven muchas personas, sobre el río Paraná. Vamos a buscar información. Quien lo va a hacer es Carlos Bauzas, el primer marido de Lorena Villaverde, dice. Ajá. Bueno. Ese, exacto. Ese mismo. Bueno, gente que quiere que se ganaron las entradas, se están escribiendo por acá. Porque Dieguito ya les avisó por el WhatsApp y quieren saber la dirección. Bueno, ahí va. No sé, porque es un diálogo con Diego ese. Pero les cuento ahora mismo ya quiénes se ganaron las entradas para ver el show de Carlos Polimeni. ¿Les parece? A ver. ¿Quiénes ganaron? Gladys, DNI 378 y Hugo 824. Van a ver a Carlos Polimeni este domingo en el Centro Cultural Fernández Fierro. Ahora les busco la dirección que le están preguntando por ahí. Sánchez de Bustamante 772. El show empieza a las 2 de la tarde, gente, porque acá hay una persona que creo que entiendo. Gladys, que es quien ganó, que está preguntando la dirección. Bueno, ya te la dije, Gladys. Sánchez de Bustamante 772. El show empieza a las 14, pero hay que estar una hora antes en la puerta. Así que bueno, felicitaciones Gladys y Hugo que se ganaron este par de entradas. Vamos a abrir el Cónsul Tesler. Recibimos al doctor Leonel Tesler, él es médico sanitarista, titular de la Fundación Soberanía Sanitaria, columnista de La Vuelta. Hola Leonel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, acá estamos, como siempre, esperando tu momento para charlar sobre los temas de salud y de contexto sanitario que nos trae siempre. Bueno, hoy vamos a aprovechar que es el Día Mundial de la Alimentación. Hoy justo estamos volviendo de la universidad y tuvimos una actividad con el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, Javier Rodríguez, justo sobre soberanía alimentaria. Y lo que capaz vamos a hacer centro hoy en la columna es en un tema que hace un par de años lo tratamos mucho porque estábamos siguiendo cómo era el desarrollo de la ley de etiquetado frontal. ¿Se acuerdan? Sí. Que cuando se estaba tratando en las dos cámaras? Sí. Una ley que, por cierto, es muy útil. Bueno, justamente me pareció interesante, aparte con esto que necesitamos alguna buena noticia, me pareció interesante que podamos fijarnos qué pasó con la implementación de la ley, ¿no? Y buscando, encontré un par de trabajos que se publicaron sobre esto, sobre la evaluación del impacto de la ley de etiquetado frontal en la Argentina. Recordemos que la ley de etiquetado frontal es
la ley que obliga a que estén los octógonos en el frente de los envases de los diferentes alimentos, que nos dicen si tienen exceso en grasas totales, grasas desnaturadas, azúcares, sodio y calorías, porque había mucho debate en su momento acerca de si iba a servir o no. Todavía mucha gente que opina, dice, bueno, está bien, pero no es suficiente, está bien, pero no sé qué. Y es interesante ver qué pasó cuando se hicieron trabajos de campo para ver qué pasaba efectivamente con la ley de etiquetado frontal. Sí. Tal vez el estudio más interesante lo hizo UNICEF. Lo publicaron a fines del año pasado, y lo que se vio primero es que casi todo el mundo, por lo menos todo el universo que encuestaron ellos, que era gente de diversas partes del país, de diversos grupos etarios, capaz lo que más tenían eran mujeres que eran las encargadas de hacer las compras en su casa, conocían la ley. Casi todo el mundo conocía la ley, más del 95% de las personas conocían la ley. No solo conocían la ley, sino que la enormísima mayoría, casi el mismo porcentaje que conocía la ley, estaba o de acuerdo o muy de acuerdo con que existiera la ley. Y tal vez lo más interesante de todo es que por lo menos las personas encuestadas consideraban que ver los octógonos influía en la elección de las cosas que compraban o dejaban de comprar. Sí. Está bien, bárbaro. Funciona. Claro. Era la idea, ¿no? Bueno, de hecho, funciona. No sé en la experiencia de ustedes, pero en la mía, cuando voy a comprar y dice exceso de sodio, por ejemplo, no, afuera. Exceso, otras personas, bueno, se fijan más en el tema de las grasas, ¿no? Sí, descubrimos muchas mentiras también, ¿no? A partir de los octógonos. Por ejemplo, los yogures. Claro. Cosas que uno pensaba que eran exceso en azúcar, exceso en grasas, sí. Sí. Con el dulce de leche light también nos llevamos una desilusión. Sí. Entrar al común. Sí. Ya que vas a comer dulce de leche, anda por el original. Tal cual. Pero me pareció interesante ver que esto efectivamente funciona y hace que, no sé si todo el pueblo va a estar comiendo mejor, pero los que pueden elegir qué comprar y qué no, saber si tienen exceso de alguna de estas cosas que no hacen bien a la salud, influye en la decisión acerca de lo que van a comprar. A esto se le suma un montón de otras cosas después que tienen que ver con la alimentación y la salud, que van mucho más allá de los octógonos, ¿no? Porque tenemos una población muy, muy grande que por más que quisiera elegir qué comer, qué no comer, y elegir cosas que no tengan exceso de alguna de las cosas que informan los octógonos, lo único que pueden comer hoy es arroz, fideos y un poquito más de cosas, y lo complementa con alimentos ultraprocesados, que también son baratos, pero que son terriblemente malos para la salud. Entonces nos queda pendiente todavía, más allá de los logros que puede tener la ley de etiquetado frontal, lograr equidad en el acceso a los alimentos, ¿no? Así es. Y como más allá de eso, todavía nos queda una lucha muy muy larga por lograr la soberanía alimentaria, que está lejísimo por ahora. Bueno, creo que esta semana estamos muy lejos de todas las soberanías, ¿no? De todas, incluyendo la alimentaria. Sí. Claro. Sí, así es. Bueno, Leonel, te agradecemos muchísimo.
Bueno, gracias a ustedes y hasta el jueves. Hasta el jueves, un abrazo. Era el doctor Leonel Tesler, médico sanitarista y columnista de La Vuelta Completa. Tenemos unos minutitos y Manu Zunino y Santiago Giorgetta, quienes están al frente de la consultora Proyección, publicaron hoy un nuevo sondeo, una encuesta. Vamos a mirar algunos datos en el ratito que nos queda, pero me parece importante. A mí no me sorprende, pero sí me gustaría comentarles, más que los resultados de proyecciones electorales, primero me gustaría contarles cuáles son las principales preocupaciones de las personas consultadas para esta encuesta. La ficha técnica tiene varias partes, Víctor, la ficha técnica. No sé si vos has observado lo mismo. Lo primero es el pedido fue entre el 8 y el 14 de octubre, ahora. Sí, primero hay una ficha técnica de habitantes de la República Argentina, en un total de 3.875 casos, con un margen de error de 1.57%, pensando en su vida cotidiana y la de su familia, cuáles son hoy sus principales preocupaciones. Y las personas que fueron consultadas podían seleccionar hasta 3 opciones. Y fíjate, ¿no? Porque nosotros venimos de hace 2 años, una Argentina que tenía a tope el tema de la inflación y el aumento de precios. Totalmente. Bueno, ese problema que Javier Milei dijo que dice todo el tiempo que lo solucionó, que en la Argentina ya no hay inflación, ¿verdad? Sí. Todavía sigue entre las principales preocupaciones de los argentinos. Es que la realidad se empeña en desmentir a Javier Milei. Exactamente. Pero quería observar esto porque si bien no encabeza las preocupaciones, pero no porque la inflación dejó de preocuparle a los argentinos, sino porque tienen problemas todavía más graves que la inflación. Resulta que Javier Milei les hizo comprender a los argentinos que había cosas todavía más graves que la inflación en sus bolsillos y en sus economías. Porque fíjense que hoy lo que más preocupa a los argentinos consultados, que son muchos los casos, porque son 3.875 casos, al 57.5% lo que más le preocupa son los bajos ingresos, familiares o personales. De lo que estuvimos hablando hoy y venimos hablando continuamente. El problema es la pérdida del poder adquisitivo del salario. Hoy, durante la tarde, había una nota que estaban difundiendo los colegas del C5N, que era de jóvenes que hicieron hasta 8 horas de cola por un puesto de laburo. ¿La viste? La vio Carlos también. Bueno, 8 horas de cola para un puesto de laburo que no sabían ni siquiera cuánto era el salario. Ellos tenían expectativas. Si el trabajo existe, porque en muchos casos hacen esa cola y después cuando llegan en realidad lo que hacen es venderles un curso para ver si después les consiguen un laburo. Sí. Bueno, hay de todo. Pero claro, las expectativas vos los veías todos tiernitos, jovencitos, algunos incluso que decían que ya tenían un laburo y que estaban ahí buscando un segundo trabajo. Pero también si te fijas en redes vas a encontrar muchos testimonios de personas que comentan cuánto ganan hoy en la Argentina y sobre todo el sector de los más jóvenes es el más castigado. Los salarios son de 500.000 pesos, 600.000 pesos. Pibes y pibas que si no viven en la casa de los padres o viven con amigos o se juntan para compartir vivienda, para compartir los gastos de alimentos, no pueden subsistir con ese dinero. No pueden. Cada vez está, pero más bajito el techo de los salarios para los pibes más jóvenes. Entonces, principales preocupaciones, bajos salarios, ingresos, tanto los ingresos familiares como los ingresos personales. Luego, la inseguridad y la delincuencia, fíjate que esto solía estar en tercer lugar. En otra época. Bueno, ahora ya está en segundo lugar, el 47.7% está preocupado por la inseguridad y la delincuencia. Y en tercer lugar, altísimo también, el 38.8%,
está preocupado por la inflación y el aumento de precios, porque van de la mano. Van de la mano, y fíjate un detalle, que si vos revisás las 4 primeras preocupaciones, es decir, las que están por encima del 30%, 3 son de estricto carácter económico. Exacto. Bajos salarios, bajos ingresos, la inflación, el aumento de precios y el miedo a perder el trabajo o el cuarto desempleo, lugar. que es el cuarto lugar con 31,2%. O sea, de las 4 grandes preocupaciones de los argentinos, 3 están directamente referidas a la vida económica cotidiana de cada uno de nosotros. Y llamativamente aparecen 3 categorías que no aparecían en esos lugares, en esos puestos, antes del gobierno de Javier Milei. El acceso a la salud de calidad, fíjate, esto es el efecto motosierra. El acceso a la vivienda digna, bueno, esto sí apareció y aparece y continuará porque no hay en la Argentina una política de acceso a la vivienda. Esto es una constante. Una constante. Pero aparece el acceso a una educación de calidad. Ahora sí hay una preocupación sobre el tema de la educación y miren en qué puesto, ¿no? Ya no está 8º, 9º, como solía aparecer en otras encuestas, sino que ya está en el 6º lugar, el acceso a la educación de calidad. Tema, agenda de recortes en las universidades públicas, recortes en los salarios docentes. Bueno, hay un problema y todos los problemas tienen que ver con la agenda del gobierno de Milei. Ahora le preguntan, pensando en la Argentina, ¿qué temas le preocupan más? No ya en lo personal. La vida cotidiana. Sí, de la vida cotidiana, sino el país. Bien. A tope la corrupción política. Y esto ya sabemos que tiene nombre y apellido, es el 3% de Karina, es Expert, es todo lo que ha estado arriba de la mesa en los últimos 2 meses y que no lo han podido disimular. Fíjate qué cóctel se arma cuando vos encontrás gente que está preocupada porque no llega a fin de mes, porque los ingresos familiares no le alcanzan, y al mismo tiempo encuentra que los que tienen que solucionarle eso no solo se lo agravan, sino que además se están afanando hasta la plata de los discapacitados. Porque fíjate, el primer puesto dice la corrupción política, el segundo, la inestabilidad económica, que además 54% dijo la corrupción política, y el 51% dijo la inestabilidad económica, es decir, están cabeza a cabeza. Y el 47,8% dice la pobreza y la exclusión social. Y agárrate acá, porque en cuarto lugar, con el 45,7%, el mal funcionamiento de la justicia. O sea, lo que antes ya nosotros veníamos señalando como graves problemas estructurales de la Argentina, muchos de ellos ahora están a tope en las encuestas de opinión sobre las principales preocupaciones de los argentinos y las argentinas. Es decir, Milei, en definitiva, venía a solucionar el tema de, ¿no? Era la Dalit de la honestidad, y ¿no? Iba contra la casta, todos eran corruptos, y él era, no sé. Bueno, mira, tiene logró como principal, logró ponerlo en primer lugar. Y la inflación, que él dice que no existe más en la Argentina, está en tercer puesto de las preocupaciones de la vida cotidiana de los argentinos, pero no porque ahora tengan una primera preocupación, no sé. No, parte de lo mismo. No, la preocupación principal de los argentinos hoy es los bajos salarios, que van de la mano con el problema de la inflación. Claro, fíjate que está muy bien resumida esa preocupación en el segundo de cuando hablan de la Argentina, la inestabilidad económica. Totalmente. ¿Qué es la inestabilidad económica? No saber si voy a tener laburo o no, no saber si voy a llegar a fin de mes o no, no saber si la plata me va a alcanzar o no, no saber si voy a poder pagar el crédito o no. Eso es inestabilidad económica. Sí, sí. Y está, el 51% de la gente dice, estoy sufriendo esto. Terrible. O sea, todo lo contrario de lo que él venía a decir, porque él era el especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Y resulta que lo que logró es que la gente esté harta de la corrupción política que le roban hasta los discapacitados y de la inestabilidad económica porque no sabe cómo hacer para llegar a fin de mes. Sí. Bueno, sin embargo, Milei dijo que los trabajadores fueron los más beneficiados por su gobierno. Claro. Lo dijo hoy en charla con Feynman. Y que a él lo quieren un montón. Sí, un montonazo lo quieren. Sí. Igual Feynman le dijo, el 80% no llega a fin de mes. Sí. Y
Y le dijo que le pidió que le diera una solución. Sí, ¿a vos te parece? Que Bueno, Feynman le diera una solución. vamos a cerrar el programa con uno de los resultados, mañana continuaremos, de la encuesta de proyección. En una escala de 1 a 6, donde 1 es muy mal y 6 muy bien, evalúa en términos generales el trabajo del gobierno nacional de Javier Milei. Bueno, vamos a ponerlo en términos positivos y negativos, Más fácil. porque no tenemos tiempo. El 59.8% evaluó de manera negativa el trabajo realizado por el gobierno de Javier Milei, es decir, el 60%. 60%. 6 de cada 10. Y 4 de cada 10 lo evaluaron entre muy bien, bien y regular y bien. regular. Que ahí más o menos está repartido, ¿no? 12,9, 12,8 y 14,5 son las opiniones positivas. En cambio, bueno, el otro tiene 35.6 muy mal, 9.4 mal y 14.8 entre regular y mal, sumando un 60% de opiniones negativas. El 14,5, que es el ítem más grande de los que lo ven positivo, es regular. Sí. Es el regular, lo que tiene como característica es su volatilidad. Claro, que puede Mañana ir para puede cualquier cambiar. lado. Exactamente, exactamente. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Gracias a Carlos Di Maria en la operación técnica. Gracias a Ailén Pavón en la puesta al aire en el streaming. Diego Mayo en la producción periodística del programa. Mastrangelo, mañana nos reencontramos con Cumbia. Mañana cumbiamba. Mañana acá es viernes. A full con la receta del doctor Lo Mayo. único que queremos es la cumbia. Bueno, nos vamos, nos despedimos. Quédense ustedes con Sandra Russo y Jugo de Limón. Chau. Ya más loco.